¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de luchar con todas tus fuerzas, tu vida parece estancarse una y otra vez? ¿Por qué tus oraciones no obtienen respuesta? ¿Por qué, aunque creas, aunque confíes, algo invisible parece detenerte siempre en el último momento? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. Y no se trata del demonio. No es el pecado. Ni siquiera tus decisiones. Es algo mucho más cotidiano. Más silencioso. Más letal. Son tus propias palabras. Sí. Las que repites sin darte cuenta. Las que murmuras al despertar, o sueltas con rabia al caer la noche. Palabras que parecen inofensivas, pero que llevan siglos arruinando vidas, cerrando cielos y abriendo puertas que jamás debieron cruzarse. Durante meses he seguido una investigación secreta. Desde abadías clausuradas en Europa, hasta códices olvidados en el norte de África. Pasando por cartas censuradas por el Vaticano y rituales que la Iglesia ha intentado borrar del tiempo. Todo me ha llevado a una verdad demasiado poderosa para ser ignorada. Existe un verbo. Uno solo. Un verbo que transforma tu alma, tu entorno, tu realidad entera. Pero cuidado, porque hay otros que, sin saberlo, ya estás usando, y te están destruyendo desde dentro. Si quieres descubrir cuál es el verbo que cambiará tu vida, si estás preparado para llevar tu existencia a otro nivel, uno en el que tus palabras construyen en lugar de destruir, suscríbete ahora mismo. Porque esto no es solo un vídeo. Es un aviso. Una llave. Un llamado. Y quien lo escucha hasta el final, ya no vuelve a ser el mismo. Cuando llegué a la aldea de Obarenes, en la Sierra Soriana, el invierno aún se aferraba a las piedras como una plegaria congelada. Me habían hablado de un sacerdote anciano, retirado, que vivía en una casa adosada a una ermita románica en ruinas. El padre Velázquez no aparecía en registros eclesiásticos recientes. Según fuentes locales, llevaba casi 40 años sin dar misa. Y, sin embargo, cada sábado, un grupo de no más de 7 personas venía desde distintas partes de Europa a visitarlo. Aquel era mi punto de partida. Me presenté como periodista de investigación interesado en espiritualidad. El padre Velázquez no opuso resistencia, pero en su mirada percibí algo inquietante. No miedo. Tampoco arrogancia. Sino la certeza de que yo no estaba preparado para lo que iba a escuchar. Durante nuestra primera conversación, me contó que en su juventud, antes de ser ordenado, había sido enviado como seminarista a una misión en Etiopía. Allí, dijo, descubrió un códice que cambiaría su vida. Pero ese detalle no era lo más perturbador. Sino lo que encontró al regresar, una carta de un arzobispo ya fallecido que le prohibía hablar sobre lo que había aprendido. Y, lo más extraño, no se mencionaba que había aprendido. Solo una advertencia escrita con tinta roja. Las palabras crean. Y lo creado no siempre es de Dios. Aquella noche, antes de despedirse, me susurró una frase al oído. No es lo que dices. Es como lo dices, y cuándo. Recuerda eso. No lo entendí entonces. Pero lo entendería pronto. Volví a Madrid con la grabadora llena y la cabeza aún más. Revisé la entrevista palabra por palabra. Nada parecía del todo claro. Pero al ralentizar el audio, al nivelar el sonido ambiente, encontré algo escalofriante. Un fragmento, imperceptible en tiempo real, que parecía no haber sido dicho por ninguna de las voces presentes. Verbum iud mutat omnia. El verbo lo cambia todo. El escalofrío me recorrió la espalda como una serpiente de hielo. Aquella frase no estaba en el diálogo visible. No era una voz humana. Sonaba como algo viejo. Como si hubiera sido pronunciado desde el fondo de la piedra. Esa misma noche, me contactó un teólogo del Vaticano con el que había trabajado en otro reportaje. No le mencioné la frase, solo le pregunté si conocía algo llamado el verbo oculto. Su respuesta fue inmediata. Sí. Pero nadie que lo haya investigado ha salido indemne. Te lo digo como advertencia y como cristiano. No abras esa puerta. Pero ya era tarde. Porque esa puerta ya estaba entreabierta. Hay un archivo, muy poco conocido, que se conserva en una abadía benedictina al sur de Francia. Allí, en 1892, un fraile llamado Anselme de Revigny escribió un informe sobre un manuscrito medieval encontrado en los escombros del monasterio de Santa Lucía, destruido por un incendio inexplicable. El informe decía lo siguiente. Entre las cenizas, se halló un pergamino intacto. No se consumía. Intentamos quemarlo de nuevo por precaución, pero ni el fuego ni el agua lo alteraban.
Contenía solo una palabra: crea. Nada más. Al principio se pensó que era una falsificación. Pero cuando lo sometieron a análisis, descubrieron que el pergamino estaba escrito con una tinta que contenía una proporción anómala de carbonato de litio, sangre animal, y algo que no se pudo identificar. El texto fue enviado al Vaticano. Nunca regresó. 2 años más tarde, el padre Anselme murió en circunstancias misteriosas. Se dice que antes de morir, repetía una y otra vez: nos equivocamos. No era latín. Era algo anterior. ¿Qué palabra podía resistir el fuego? ¿Qué palabra podía alterar la mente de un monje hasta llevarlo a la locura? Hay un pasaje en la tradición hebrea que se menciona en muy pocos círculos. Se llama el Nezer Kados, y hace referencia a un conjunto de instrucciones espirituales que no forman parte del canon masónico ni rabínico. En él se dice que hay exactamente 613 acciones que el alma humana puede nombrar sin peligro. Pero hay una más. La número 614. Y esa está prohibida. Esa palabra no debe ser pronunciada por ninguna criatura humana, pues no pertenece a este mundo. Cuando le pregunté al rabino Eliezer Cholem sobre esto, su rostro cambió. Estábamos en su estudio en Jerusalén, rodeados de libros de la Cábala, y de repente, el aire se volvió más denso. No insistas, me dijo. Si esa palabra se manifiesta, el mundo no volverá a ser como lo conoces. Ni tú tampoco. No insistí. Pero supe entonces que no era un símbolo. No era una metáfora. Era una palabra real. Y alguien la había pronunciado antes. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y qué ocurrió? La historia más impactante que encontré no estaba en documentos vaticanos ni en archivos sellados. Estaba en 3 vidas rotas. En Brindisi, al sur de Italia, conocí a 3 mujeres que no se conocían entre sí, pero que compartían una misma experiencia, un sueño recurrente en el que una figura vestida de blanco les decía al oído una única palabra. Al despertar, la pronunciaban sin saberlo. Y entonces, algo cambiaba en su entorno. Una de ellas, Claudia, perdió la voz durante 3 meses. Otra, Teresa, comenzó a oír los pensamientos ajenos como si fueran sus propios recuerdos. La tercera, Giulia, despertó un día con una marca en la lengua que nadie supo explicar. No sabían cuál era la palabra. No podían recordarla. Pero cada una, al contar su experiencia, lloraba de forma incontrolable. Como si hubiese algo que su alma sí recordara, y no quisiera volver a vivir. Volví a escuchar la grabación del padre Velázquez. Y entonces lo entendí. No buscaba un verbo cualquiera. Buscaba el primero. Muchos conocen la célebre frase del Evangelio de San Juan: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero pocos comprenden lo que verdaderamente significa. Y menos aún sospechan que el problema no está en el texto, sino en su interpretación moderna. Lo descubrí gracias al padre Andrei Constantin, un filólogo rumano que vive retirado en los montes Rodna. Él ha dedicado los últimos 40 años de su vida al estudio de la glosa palatina y de los códices anteriores a la Vulgata. Según él, la palabra que nosotros traducimos como verbo era originalmente davar en hebreo y logos en griego. Pero entre ambas había una diferencia vital. Davar no solo significa palabra, me explicó. Significa acción dicha. Una palabra que al ser pronunciada, sucede. Es decir, una palabra que crea. Esa distinción cambia todo. La modernidad ha domesticado el lenguaje. Lo ha vuelto herramienta. Pero los antiguos sabían que el lenguaje era un campo de batalla espiritual. Que cada palabra era una llave. Que el mundo fue hablado, no fabricado. Que el Creador dijo y fue hecho. El verbo original no es un sonido. Es una grieta entre dimensiones. Y hay uno, solo uno, que abre la puerta equivocada. El que fue expulsado de la lengua. En 1973, un convento aislado en las afueras de Mexicali fue clausurado abruptamente por orden directa de la diócesis de Tijuana. No hubo explicaciones públicas. Solo rumores. Se habló de posesiones, de visiones, incluso de muertes inexplicables. Pero yo encontré a una de las hermanas sobrevivientes. La llamaremos hermana Inés. Con más de 90 años, postrada en una residencia religiosa en Guadalajara, me recibió con una paz que me desconcertó. Había oído de mí a través de un sacerdote jesuita. No preguntó por qué estaba allí. Solo dijo: ¿ya has oído la palabra? Asentí, aunque mentía. Entonces me contó que, en 1972,
el convento recibió un paquete sin remitente. Dentro había un manuscrito sin título, escrito en lo que parecía una mezcla entre arameo y castellano antiguo. Las hermanas comenzaron a rezar con las frases que allí aparecían. Al principio eran oraciones preciosas. Luego, no tanto. Una noche, dijo Inés, Sor Pilar pronunció la frase completa. Y entonces escuchamos gritos. Pero no venían de dentro. Venían de los muros. Según su relato, los objetos comenzaron a moverse solos. El pan se volvió moho antes de ser bendecido. Las palabras de la misa se desfiguraban al ser leídas. Solo cesó cuando el manuscrito fue enterrado bajo tierra y rodeado de sal bendita. El verbo final del manuscrito fue el único que recordaban con claridad. Yo soy. Pero no era Cristo quien lo decía. Hay una corriente moderna muy difundida, incluso dentro de círculos cristianos, que promueve la declaración positiva, decir en voz alta lo que deseas, afirmar tu éxito, invocar tu destino. Pero lo que nadie advierte es que esa práctica, tomada fuera del contexto sacramental y sin discernimiento, puede activar fuerzas que no comprendes. Lo confirmé con un exorcista de Lisboa, el padre Domingos. Los demonios no necesitan posesión, me dijo. Solo necesitan una boca abierta y una palabra mal dicha. En sus años de práctica, detectó que algunas personas eran más vulnerables tras haber repetido mantras disfrazados de afirmaciones cristianas. Frases como, todo lo puedo, yo decido mi camino, declaro mi victoria. Palabras que, sin intención, reconstruyen el lenguaje de la serpiente, seréis como dioses. El poder de la lengua no está solo en el pecado. Está en la creación. La Sagrada Escritura dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y sin embargo, seguimos hablando sin pensar. Sin saber que algunas palabras no regresan a nosotros. Porque no vienen de nosotros. Me llevó meses conseguir una audiencia con el cardenal Lorenzo Braganza, archivero emérito del Vaticano. Pero cuando finalmente me recibió, no esperé encontrarlo tan dispuesto a hablar. En una pequeña sala sin ventanas, el cardenal me mostró una caja lacrada con un sello que nunca antes había visto, una cruz negra invertida dentro de un círculo de fuego. Esta caja contiene lo que no debe decirse nunca, dijo. No es superstición. Es historia. Y la historia, cuando se olvida, se repite. El contenido exacto no me fue revelado. Pero me contó lo que sucedió en 1461 en una abadía de Bohemia. Un fraile joven encontró un texto antiguo y comenzó a leerlo en voz alta durante laudes. No se sabe qué dijo. Solo que tras su lectura, 3 monjes perdieron la vista, y otros 2 enmudecieron. Desde entonces, la Iglesia ha recopilado esas palabras, sellándolas en cajas como la que tenía delante. Cajas que no deben abrirse. La mayoría de los católicos no sabe que existe esta parte del depósito de la fe, me explicó. Porque no forma parte del magisterio, sino de su protección. Y entonces me dijo algo que aún resuena en mi mente. El primer pecado no fue desobediencia. Fue palabra. Porque para desobedecer, primero hay que hablar. En 1995, un teólogo alemán llamado Karl Benzinger propuso una teoría que fue rápidamente silenciada, la teoría del verbo raíz. Según Benzinger, toda lengua tiene un núcleo invisible de significados que actúan como generadores de realidad. No son sustantivos, ni adjetivos, ni partículas. Son verbos que tienen en sí mismos una dirección. Por ejemplo, amar, caer, alzar, esconder, entregar. Cada uno, al ser dicho con suficiente intención, no solo comunica, sino que altera. Benzinger desapareció en 1997. Lo último que se supo de él fue una carta dirigida a un colega, donde decía: he encontrado el verbo madre. No puedo escribirlo. Pero te lo diré cuando nos veamos. Ese encuentro nunca sucedió. Su casa fue encontrada en silencio absoluto. Ni un pájaro. Ni un ruido. Ni siquiera eco. Como si el sonido mismo hubiese huido del lugar. Y en el suelo, escrita con ceniza, una única palabra. Decide. Una mañana de abril, mientras revisaba un viejo volumen de espiritualidad mística en la biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca, encontré una nota manuscrita entre las páginas. No tenía firma. Solo decía: el verbo no espera ser dicho. El verbo te dice a ti. Aquella frase fue como una llave que abrió una puerta en mi pensamiento. Hasta entonces había creído que el peligro de las palabras estaba en lo que provocaban al ser pronunciadas. Pero,
¿y si algunas palabras nos eligen a nosotros? ¿Y si no es el ser humano quien convoca las realidades, sino las realidades las que buscan bocas abiertas por donde manifestarse? Consulté con el profesor Emilio Soldevila, especialista en patrística y lenguas sagradas. Me citó en la capilla de la Virgen del Silencio, un pequeño oratorio que, según me dijo, solo abría cuando alguien tenía algo que callar. Allí me explicó que los padres del desierto, aquellos santos ermitaños del siglo IV, temían más al lenguaje que a las fieras. Y que uno de los dichos atribuidos a San Arsenio era, hablé, y perdí la paz. No es la lengua el órgano del pecado, me dijo el profesor. Es el puente entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Un puente que puede iluminar o incendiar. Me atreví a hacer algo que no estaba en mis planes. Entrevisté a un preso confeso de asesinato que había pedido expresamente hablar con un periodista creyente. Su nombre, Leandro G. No revelaré más. Estaba recluido en una prisión de máxima seguridad en Cuenca. Su expediente indicaba desequilibrio mental, pero su lucidez durante la conversación fue escalofriante. No lo maté porque quise, me dijo. Lo maté porque lo dije. No entendí. Me lo explicó así. Durante una discusión con su hermano, gritó una frase que no recordaba del todo. No era te odio, ni te mato. Fue una secuencia sin sentido aparente. Pero tras decirla, su hermano comenzó a convulsionar, cayó, y murió en el acto. Autopsia sin causa orgánica. Yo solo hablé. Pero algo habló a través de mí. Años después, al estudiar antiguos lenguajes rituales, Leandro reconoció esa secuencia en una antigua plegaria púnica de condenación. Era un verbo. Uno perdido. Y quizás, uno que aún espera ser dicho de nuevo. Hablar del verbo sin hablar de la Eucaristía sería incompleto. Porque en cada misa, cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, algo sucede. El pan deja de ser pan. El vino deja de ser vino. Hay un acto de creación real. No simbólica. No figurada. Y se hace con palabras. Tuve la bendición de hablar con el padre Ignacio Alvarado, párroco en una pequeña aldea de Ávila, conocido por tener el don de discernir los signos espirituales durante la consagración. Me dijo que, en algunos casos, cuando un sacerdote no cree en el poder de sus propias palabras, la transformación no ocurre. No es magia, me explicó. Es fe. El verbo hecho carne solo se hace carne si hay fe en la palabra. Eso me llevó a pensar, ¿y si también ocurre lo mismo con nosotros? ¿Y si nuestras palabras también necesitan fe para materializarse? ¿Y si sin darnos cuenta estamos consagrando realidades oscuras cuando hablamos sin conciencia? Estoy cansado. No puedo más. Nunca saldré de esta. ¿Y si esas frases no son quejas, sino invocaciones? Hay una historia muy poco conocida del monasterio de San Blas en Croacia. En 1827, un monje llamado Fray Marco tomó un voto radical de silencio tras haber leído un fragmento de un manuscrito etíope. Los registros indican que no volvió a hablar jamás. No por voto espiritual, sino por miedo. Una nota encontrada en su celda, escrita a mano, decía: lo pronuncié en sueños. Y aún despierto escucho sus ecos. Nadie sabe qué dijo. Pero los demás monjes afirmaron que, desde aquella noche, la celda de Fray Marco no se volvía a calentar, ni siquiera en verano. Y que los animales del monasterio evitaban esa zona. Su muerte fue serena, pero en su rostro quedó una expresión que ningún retrato pudo reflejar, la de quien ha dicho lo que nadie debería. El silencio, entendí entonces, no es solo abstención. Es también protección. Hoy decimos odio como si fuera chiste. Me matas de risa. Esto es un infierno. No tengo salvación. Vivimos repitiendo palabras que en otro tiempo solo se usaban en contextos litúrgicos o demonológicos. Y lo hacemos sin pensarlo. Pero las palabras no han perdido su poder. Solo han sido disfrazadas. El lenguaje contemporáneo está lleno de venenos envueltos en azúcar. Lo que antes era una maldición hoy es tendencia. Lo que antes era una invocación hoy es ironía. Pero el enemigo no necesita adoración explícita. Le basta con el uso repetido y desprovisto de sentido de lo sagrado. Hay quienes han contado más de 500 veces por día que escuchan a adolescentes decir "me quiero morir". Eso, repetido durante años, no es un juego. Es una siembra. Y tarde o temprano, esa semilla germina. Si has llegado hasta aquí, es porque lo que estás leyendo no es solo información. Es un llamado. Porque ahora sabes lo que nadie quiere que sepas, que tus palabras no son neutras.
que cada verbo tiene un destino, que cada sílaba es semilla. Pero queda una cosa por revelar. Durante todas estas investigaciones, me pregunté si había un verbo contrario. Uno que no destruyera, sino que restaurara. No uno genérico como amar o creer, sino uno escondido. Uno que tuviera la potencia original del primer día de la creación. Lo encontré. O mejor dicho, me fue entregado. Fue en una confesión con un sacerdote ciego de 87 años, en un monasterio cerca de Florencia. Al final, sin yo haber mencionado nada, tomó mis manos y dijo: ¿Quieres que todo cambie? Asentí. Entonces di esto cada mañana al despertar. Solo una palabra. Pero con el corazón entero. Sí. ¿Y eso es todo? Pensé. Sí, dijo. Porque el primer sí creó el mundo. El sí de María trajo la salvación. El sí del Hijo al Padre nos redimió. No hay palabra más poderosa. Porque no nace de ti. Es tu eco a Dios. Desde entonces, cada día, antes de pronunciar cualquier otra palabra, digo sí. Y mi vida ha cambiado. Ahora que has llegado al final, quiero que pienses en esto. ¿Qué palabra estás sembrando hoy? ¿Qué realidad estás construyendo con tu lengua? No se trata de superstición. Se trata de fe. Porque la fe habla. Y cuando habla bien, sana. No necesitas hechizos. No necesitas secretos ocultos. Solo necesitas un verbo. Y ese verbo es, sí. Dilo. Cree. Vive. Y verás cómo todo se transforma. Si esta historia te ha tocado, si has sentido que algo en ti se removía, suscríbete. Porque este canal no solo informa. Despierta. Nos vemos en el próximo video.